Buenas tardes a todos. Estoy súper contenta de estar por acá. Mi nombre es Verónica Henao y vengo a contarles sobre mi investigación sobre hip hop, Medellín y cambio social. Bueno, esta investigación se va a centrar más que todo en un caso de estudio que se llama La Escuela Cuatro Elementos. Esta queda en el barrio Aranjuez, en la Comuna 4. Casi que todo va a estar centrado en este caso de estudio. Prefería hacerlo así porque cuando miraba muchos proyectos era difícil como enfocar el tema, entonces lo voy a hacer sobre este caso específico. Pero también para poder contextualizar y entender como la importancia de esta escuelita y el por qué surgió en Medellín, vamos a hablar un poquito sobre el contexto de la ciudad, qué estaba pasando en Medellín en ese momento y qué venía pasando en los últimos años. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del hip hop, porque surgió en los años 70 en Nueva York, y esto va a ser súper importante porque nos va a mostrar un paralelo entre la escuelita que vamos a ver de acá, en Medellín, y el hip hop cuando se originó pues, en Nueva York. También les voy a contar un poquito sobre algunas teorías de cambio social que investigué y que me ayudaron a entender por qué esta iniciativa está generando cambios en Medellín. Y por último, vamos a hablar un poquito de los hallazgos y de las conclusiones que saqué en el estudio. Bueno, 4 elementos de escuela. Cuando vine a Medellín hace 3 años, en mayo del 2013, a hacer investigación, visité varios proyectos en la ciudad. Estaba interesada en proyectos artísticos que estuvieran generando cambios. Y llegué específicamente a este proyecto por un amigo, de una amiga. Gracias a Dios porque me llevó allá, conocía pues a los directivos del proyecto y pues desde que llegué me atrapó el corazón. Y van a ver por qué. Bueno, vamos a mirar. Esta es una escuelita que de día es una escuela pública y de noche se convierte en un centro de hip hop. Los pelados llegan por la noche, sacan los pupitres del salón y en los salones empiezan a bailar en sus cabezas, hacen círculos. Es un ambiente súper chévere de camaradería, de amistad. Yo no podía entender por qué, o sea, lo que estaba viendo me parecía súper raro, como que, ¿cómo así? Entonces empecé a observar y a participar en las clases y había niños de todas las edades, hombres, niñas, mujeres, chiquitos, grandes, profesores más experimentados, unos como más básicos. Incluso me enseñaron a bailar, me trajeron a un salón las niñas y me enseñaron pasos, me dijeron que volviera cuando quisiera, pues súper abiertos. Este es un videito en uno de los salones. Ese día pues no estaban los profesores porque estaban en un evento, pero todos los pelados pues practicando, ayudándose mutuamente. Como ven pues no están los escritorios. El compromiso es que cuando salen del salón de la escuelita por la noche tienen que volver a dejar todo impecable, barrer, trapear y volver a poner los pupitres donde estaban. Entonces les cuento que esta escuelita funciona gracias a un colectivo de hip hop que se llama Crew Peligrosos. Crew Peligrosos, no sé si lo han oído mencionar en la ciudad, se ha vuelto muy popular, muy famoso. Ellos empezaron en los años 90, unos pelados en su barrio en Aranjuez, que a raíz de la violencia y de la situación en los barrios que estaban viviendo, decidieron alejarse de esto y montar su propio grupo de hip hop. Ellos son Crew Peligrosos, son unos super tesos. Este es el jefe, que es como el líder del grupo. Este es un israelí que hacía parte de un grupo que se llama Mayumaná. No sé si lo han oído mencionar, que son los que hacen percusión. Y vino a Colombia en una gira, conoció a la escuelita, se enamoró del proyecto, dejó Mayumaná y se quedó a vivir en Medellín para siempre. Todos ellos pues son unos super tesos. Este es un DJ super teso, han estado en otros países, en Francia, en Estados Unidos, y ellos
O sea, ¿qué pasó? Se volvieron muy exitosos con su propia música y pues haciendo como sus elementos de hip hop. Pero además ellos decidieron que querían compartir esto con la comunidad, porque se dieron cuenta que todos los peladitos de la universidad, del barrio, se les acercaban y les decían, ay, yo quiero aprender, enséñeme, enséñeme. Y ellos muy abiertos dijeron, claro, entonces empezaron a enseñarles en los parques y se fue creciendo y ya crearon la escuelita, 4 elementos, que es gratis para todos los que quieran entrar. Los miembros del Club Peligroso son los profesores de la escuelita y además de que donan su tiempo, también donan el 10% de su salario para poder operar esta escuelita. En este momento tiene más o menos 400 personas, 400 jóvenes que están registrados entre los 6 años y los 34, no tienen límite de edad. Ellos son pues... Así que... Bueno, entonces, cuando yo regresé a Estados Unidos con toda esta información, yo dije, bueno, ¿qué es lo que me estoy preguntando? ¿Qué es lo que quiero investigar? Entonces, la pregunta que surgió es, ¿cómo los jóvenes que participan en el movimiento de hip hop están contribuyendo a restaurar el tejido social, económico y cultural de Medellín? Vamos a empezar entonces, para resolver esta pregunta, les voy a contar qué fue lo que yo hice para poder resolver esta pregunta, cómo fue que yo recopilé toda la información. Primero, como ya les conté, estuve en la escuelita y no solamente estuve presente ahí observando, sino que también tuve la oportunidad de entrevistar a varios de los profesores de la escuelita. Hablé con el jefe, con el que les contaba, el líder, Henry, hablé con Azura, hablé con Rat Race, hablé con varios que me contaron su experiencia personal en el hip hop y como experiencia de vida y también como artísticamente, cómo les cambió la vida pues, artísticamente. A través de esas entrevistas pude conocer más a fondo la escuelita, lo que hacían y cómo puede generar cambios en el barrio. Bueno, también está la observación participativa, que como les decía ahorita, no es lo mismo estar sentado en un escritorio, buscando en una biblioteca, leyendo, o mirando en internet, que estar presente, observar, sentir y pues y como que vivir como la iniciativa. Entonces eso fue súper importante para poder sacar conclusiones y para poder analizar los cambios que estaba trayendo a la ciudad. Bueno, también estuve mirando los textos del grupo, pues las canciones que saca Club Peligrosos, los grupos de Facebook, redes sociales, como todo el discurso que generan, que es muy importante para entender como qué es lo que están comunicando y como qué es lo que hay de fondo. Y por último, pues también busqué en bibliotecas, pues como toda la revisión de la literatura que existente pues relacionada con el tema, sobre el hip hop, sobre los jóvenes, sobre el cambio social a través del arte, todos estos temas, y también como para poder tener un aspecto amplio y entender por qué es importante estas iniciativas, revisé como las políticas públicas en Medellín y a nivel nacional en cultura. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno en cultura? Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que estaba pasando en Medellín en el momento en que nació Club Peligrosos y 4 Elementos de Escuela. ¿Y por qué esta iniciativa fue tan importante? ¿Por qué es tan valioso que surjan este tipo de iniciativas artísticas cuando se estaba viviendo un contexto completamente oscuro, de mucha violencia y donde se dio la fragmentación de todos los tejidos que había, social, cultural y económico? Bueno, entonces primero nos vamos a devolver hasta 1940-1970, esto va a ser súper resumido, yo sé que esto son muchas décadas de cosas que pasaron, pero más o menos les voy a dar como lo principal para poder entender como lo que pasó en Medellín. Bueno, entonces había una guerra entre conservadores y liberales en el campo. Esta guerra hizo que muchos campesinos perdieran sus tierras y tuvieran que abandonarlas y venirse para las ciudades. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron a Medellín, en Medellín había una crisis en ese momento del sector textil. Y en ese momento la población con todos los desplazados se triplicó. Como Medellín está ubicada en un valle, la única manera de crecer es hacia arriba, hacia las montañas.
Entonces todas estas personas que vinieron del campo empezaron a crear sus casas y hacer asentamientos que eran ilegales en las montañas hacia arriba, y que además de eso no tenían ni servicios públicos, pues no tenían acueductos, no tenían electricidad, no tenían agua, no había infraestructura para colegios y no había tampoco posibilidades de empleo. Luego, aparte de esto que estaba pasando, empezaron unas ideas de izquierda y revolucionarias marxistas que hicieron que se crearan grupos guerrilleros en las ciudades. Estos grupos guerrilleros empezaron a entrenar a jóvenes para que hicieran parte de la guerrilla de manera militar, o sea, los empezaron a entrenar militarmente y enseñarles tácticas de guerra. Luego el gobierno y la guerrilla empezaron pues en combates y los combates se fueron para el campo. Pero muchos de esos jóvenes que pertenecían a la guerrilla se quedaron en las ciudades con esas habilidades que aprendieron de guerra, con esas tácticas de guerra. Entonces, más adelante, ya estamos hablando de 1970 y 2000, son 3 décadas, ha pasado 1.000 millones de cosas, pero más o menos pues ya saben, es como un resumen. Pues hubo varias recesiones económicas y como gracias a estas recesiones económicas, los jóvenes vieron en el tráfico de drogas como una actividad que podía traerles pues beneficios porque no tenían más empleo, no tenían más trabajo, entonces empezaron a involucrarse en estas actividades. Y todos estos carteles de la droga empezaron a reclutar jóvenes y los reclutaban para hacer actividades criminales y también para ser sicarios, o sea, para asesinar a otras personas. Esto se volvió, pues todos ya sabemos la historia, fue muy triste, pero esto pues fue algo que como dañó todas las esferas del país y se volvió una guerra entre los carteles y se volvió una guerra también entre el gobierno y los carteles, y la población civil era la más afectada, incluyendo pues los jóvenes que estaban en la base de la pirámide de la violencia, porque los jóvenes eran los mayores perpetuadores y las mayores víctimas de la violencia. Incluso, pues era tan triste la situación que se volvieron desechables. Los jóvenes los usaban y chao, pues te uso y te desecho. Se volvió como una crisis y ya era una discriminación hacia los jóvenes. Entonces, todo esto que les he contado, ¿por qué entonces se fragmentó el tejido social? ¿Qué fue lo que pasó? No solamente estamos hablando de cifras de violencia, pues como de asesinatos, que es horrible, pero ¿qué pasó? Empezó violencia institucional. Como los jóvenes eran los que estaban involucrados en las bandas, entonces la policía y el ejército empezó a irse contra los jóvenes y a tratarlos de matar y de capturar y todo a cualquier costo, o sea, con cualquier acción violenta. Entonces se empezó a dar violencia institucional en los barrios, y la corrupción pues, en el gobierno, iglesia, periodistas, empresarios, incluso los mismos empresarios contrataban a los sicarios pues, para que los protegieran y para que se vengaran de cuando ellos tenían miedo que los secuestraran o cualquier cosa. Entonces la corrupción fue en todo nivel. Empezaron lo que son las barreras invisibles, que es que los jóvenes querían controlar territorios, las bandas callejeras, y entonces ya las personas en los barrios no quieren salir afuera porque tienen miedo de que pasen una barrera invisible. Entonces eso hace que la gente tenga miedo, tenga terror colectivo y se quiera quedar en la casa. Fuera de eso, empezaron a reclutar informantes, todas las bandas, la guerrilla. Entonces ya yo no sé cuál de mis amigos o mi vecino es un informante, entonces ya crea desconfianza entre las personas del barrio. Además de todo, los parques, las plazas y los mercados, que son los lugares de reunión donde la gente va y charla con la gente y como que pues pasan sus fines de semana, estaban bajo control militar, entonces ya las personas no querían salir a las calles, no querían ir a estos sitios de reunión, todo el mundo se estaba enfrascando en sus casas. Y por último, pues se dio un cuestionamiento de las instituciones del gobierno, o sea, ya no confiaban en la legitimidad de la policía, ni en el ejército, ni nada. Entonces había como, todo estaba roto, pues como todas las relaciones y la interacción entre los diferentes actores de la sociedad estaba roto. Bueno, entonces ya vimos
el contexto en que estaba Medellín cuando surge esta iniciativa. Ahora vamos a ver cuando surgió el hip hop en Nueva York, qué era lo que estaba pasando en Nueva York, cómo es la historia, cómo surgió el movimiento del hip hop. Entonces el hip hop es un movimiento que surgió en los años 70 en el sur de Bronx, en Nueva York, en los guetos de la ciudad. Surgió como un movimiento de varios jóvenes, más que todo de color y latinos, que querían protestar porque sentían mucha discriminación, había mucho racismo. Entonces empezaron a reunir y se reunían en los garajes, se reunían en los sótanos de las casas, se reunían en los parques y empezaron a experimentar diferentes ritmos musicales y con diferentes pues como tendencias de la música. Entonces, uno de los pioneros fue Kool DJ Herc, que pues más que todo trajo como los ritmos jamaiquinos, pues como para el hip hop. También está Grandmaster Flash, que estaba muy interesado en los sistemas tecnológicos de sonido. Entonces también estaba experimentando con esto y también pues como que trajo este tema. Y está Afrika Bambaataa, que le gustaba más el rock y también trajo como cosas del rock al hip hop. Estos tres pioneros y muchos otros que también aportaron como elementos al hip hop en otros campos, fueron como los padres del hip hop, los que comenzaron. Y comenzaron pues ellos eran los que tocaban la música, los DJs, los que experimentaban, pero luego empezaron a contratar otras personas que eran los raperos, que eran los que improvisaban y hablaban porque querían que no les robaran su música, entonces querían que ellos hablaran mientras que tocaban. Entonces llegaron los raperos o los MCs, que son los maestros de ceremonia. Luego también se unieron los que tenían habilidades gráficas, empezaron a dejar su huella por la ciudad y empezaron a hacer pues sus nombres y también como imágenes y grafitis de lo que estaban viviendo, de la situación que estaban viviendo, entonces eran los grafiteros. Y por último está el breakdance, que es un baile que tiene mucha influencia del capoeira, que vino de los esclavos en Brasil. Entonces también se unían en las calles y pues empezaban a bailar y a experimentar y a pararse en la cabeza y hacían como unos círculos que se llaman ciphers, y entonces cada uno entraba y empezaba como a hacer su movimiento, entonces el otro entraba y como que hacían unas competencias, pero eran pues sanas, no era como de verdad de pelea. Bueno, es muy importante, regresa a Bambaataa. Bambaataa, además de que trajo pues como mucha influencia en el movimiento, Bambaataa hacía parte de una banda callejera que pues en ese momento hacía como actividades ilegales y criminales, o sea, salían a robar, hacían cosas pues indebidas, pero él cuando empezó a experimentar con el hip hop, él vio en el hip hop como una herramienta para empoderar a los jóvenes y para salir como de ese estado de violencia y como de las bandas. Entonces él creó un grupo que se llama la Zulu Nation, o la Nación Zulu, que se reunía una vez a la semana y eran jóvenes que querían cambiar su comunidad, que querían como buscar soluciones a todos los problemas que tenían, como la drogadicción, los embarazos no deseados, la discriminación, el racismo, falta de educación, un montón de cosas. Entonces se dice que ese movimiento, la Zulu Nation, es como la organización pionera como de movilización de jóvenes hacia un cambio, pues con una transformación social. Entonces ya más o menos vemos la historia del hip hop, vemos la historia que estaba Medellín, vemos la escuelita. Ahora les voy a contar, vamos a hablar un poquito sobre las teorías de cambio social. Resulta que yo empecé a buscar como, bueno, ¿de dónde puedo sacar? O sea, ¿qué es lo que está pasando con este grupo? O sea, ¿por qué este grupo es tan importante y por qué está trayendo tantos cambios en la ciudad? Entonces empecé a buscar y a revisar como todos los autores y gente que ha escrito sobre temas similares, sobre arte, sobre cultura, sobre jóvenes, sobre violencia,
y los agrupé, las teorías, en varios grupos y les voy a contar, esto pues es súper largo, les voy a contar como un resumen súper cortico, como con los principales autores, porque si no nos quedamos toda la noche. Bueno, entonces primero el tema de identidad y cultura. En este tema está el autor Stuart Hall y Jesús Martín Barbero. Stuart Hall habla mucho sobre identidad y habla de que para que cualquier grupo que está al margen, o sea, cualquier grupo marginal que quiera movilizarse y resistirse, lo primero es la producción cultural, pues es muy importante la producción cultural. Jesús Martín Barbero habla sobre todo de los jóvenes y de la importancia que tienen como productores culturales, porque en muchos momentos de la vida, pues de la historia, se ha negado como la participación de los jóvenes y no se le reconoce como su importancia pues como en participación cultural. Él dice, no, ellos son súper importantes y están creando contenidos. Bueno, luego sigue la teoría de comunicación participativa para el cambio social. Esta teoría surge en respuesta a un paradigma, que es el paradigma dominante, en el cual se pensaba que para que existiera un cambio social o un cambio de algún tipo, tenía que venir una inyección de capital o de ayuda de unas organizaciones dominantes, ejemplo, gobierno o cooperación internacional. Viene una institución y va a ayudar a esta comunidad y yo soy la que te doy las herramientas y te doy los recursos para que salgas adelante. En cambio, este paradigma de la comunicación participativa habla del cambio que viene desde la base, que viene, las mismas comunidades son las que salen adelante mirando sus propias necesidades. Clemencia Rodríguez es colombiana, es muy tesa y ha escrito mucho sobre medios de comunicación para empoderar a las comunidades, pues como radio, pues, cuando hay conflictos armados. Entonces ella más que todo ha investigado pues en ese aspecto. Está también las teorías de arte y cultura para procesos de paz. En este tema encontré a John Paul Lederach, que es un sociólogo que ha trabajado muchísimo con procesos de paz y conflictos a nivel mundial. Él ha estado presente y ha sido mediador de muchísimos conflictos pues como muy duros y él ha escrito libros y uno de sus libros habla sobre que para poder salir de los ciclos de violencia es importante mirar hacia la creatividad. Pilar Breaño también es colombiana, es antropóloga, súper tesa también, es de Medellín y Pilar más que todo ha hecho mucha investigación de jóvenes, memoria y violencia en Medellín, tiene unas investigaciones etnográficas impresionantes. Pilar hizo un proyecto con una artista americana que se llama Susan Lacy, acá en Medellín en 1998, que se llamó La piel de la memoria. Y lo que hicieron fue que cogieron un bus, le quitaron todo por dentro y lo llenaron de objetos y como de estaciones para que las personas cuando se montaran al bus vivieran como una experiencia de recordar como situaciones dolorosas que habían tenido, pero que este proceso de memoria les ayudara a sanar sus heridas y a perdonar. Esto fue súper exitoso, se replicó en varias ciudades, de hecho se han vuelto a hacer otros proyectos en Medellín basados en ese proyecto que hizo Pilar en ese momento, y también muestra cómo el arte puede curar temas pues, de violencia y de conflicto. Y finalmente puse a Don Elligan, que es un americano que tiene estudios sobre el rap como psicoterapia, cómo pueden usar el rap para que los jóvenes curen y como que se desahoguen y saquen como las cosas malas y las vivencias que tienen en sus barrios a través del rap. Entonces también fue súper interesante. Bueno, y también tengo acá otras teorías que son sobre el emprendimiento cultural y los clústeres creativos. Tengo a Robin Kelly, que específicamente habla sobre el hip hop y cómo muchachos que están en el hip hop y en otras manifestaciones artísticas utilizan estas manifestaciones que aparentemente son como para pasar bueno, de entretenimiento, las usan es como una vocación y las usan para poderse sustentar y tener como ingresos.
Y por último, tema Michael Porter, que pues lo conocemos muy bien, es un teórico de la administración muy importante, que habla sobre los clusters creativos y dice que son grupos de empresas o de organizaciones que trabajan juntas y como por ejemplo organizaciones sin ánimo de lucro o individuos pues, que son artistas o organizaciones culturales que al trabajar juntos logran ventajas competitivas y logran pues como muchas cosas que no lo harían si estuvieran pues como trabajando solos. Bueno, entonces, los hallazgos. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Estoy hablando de bueno, entonces los hallazgos. Bueno, lo primero es que cuando estuve mirando las entrevistas, este es un proceso, cuando hagan una tesis o si ya la hicieron saben que es un proceso súper largo porque uno hace una entrevista y tiene que, entonces uno la graba para que no se le olviden los detalles y después tiene que llegar a volverla a oír y entonces haga la transcripción de todo y traduzcanlo a inglés, bueno, eso fue todo un rollo. Pero después de hacer todo esto valió la pena porque pues gracias a eso fue que saqué tantas cosas maravillosas para la tesis y dentro de ellas tengo varios temas que, pues, sí, varios temas que saqué de las entrevistas. Entonces, lo primero es que esta organización de acá de Medellín, pues los miembros del colectivo Club Peligrosos, que son los fundadores de la escuelita, están dispuestos a compartir el conocimiento. No son egoístas, sino que ellos, todo el que quiera aprender, bienvenido sea, le enseñamos, queremos que todos lo puedan utilizar y que les sirva en su vida personal y profesional. Además, también han hecho giras a nivel nacional los profesores enseñando en otras partes, entonces eso tiene un efecto multiplicador, porque no solo está aquí en Medellín, sino que se ha regado por la ciudad y por el resto del país. Bueno, segundo, la educación que da la escuelita no solamente es personal, no solamente es artística, porque los forman en los 4 elementos que les conté del hip hop, sino que además buscan que la formación sea personal, o sea, todo el tiempo les están enseñando valores, les están hablando sobre el respeto hacia los otros, les están diciendo que la competencia es consigo mismo y no con los demás para que cada uno sea mejor cada vez. Luego está el discurso no violento. Esto me llamó mucho la atención porque uno piensa que el hip hop muchas veces es violento y habla sobre la guerra y sobre matar y sobre las cosas materiales, y en realidad hay un tipo de rap que es así. Hay un tipo de rap que habla sobre, el gangster rap o materialista, que habla sobre estas cosas, pero este tipo de rap que está en este momento acá, y que es el mismo rap del que hablábamos con la Zulu Nation, es un rap que es consciente y que es positivo, que lo único que busca es que los jóvenes hablen de lo que les pasa, de lo que está pasando en su barrio, pero no estén propagando la violencia. Y por último, los entrevistados me contaban cómo han sido testigos del cambio del barrio. Antes era un barrio supremamente violento y en este momento las cosas han cambiado muchísimo, la gente sale, la gente va a los espectáculos de hip hop, los abuelitos, me decía que los mismos abuelitos son abriendo el círculo para que los dejen ver, o sea, todos los niños, los grandes, todo el mundo, son actividades para toda la familia. Entonces eso ha traído muchos cambios en el barrio. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este estudio? Primero, esta iniciativa es una iniciativa que surge desde la base. Hay una palabra en inglés que se llama grassroots, no sé si la conocen, yo digo la base, pero grassroots es como que tiene más sentido, no sé, que significa que es que viene de ahí, no hay nadie que les está imponiendo eso, ellos mismos son los que toman las decisiones y son independientes. Ese modelo está basado en el modelo de paradigma participativo y dice que el cambio viene de la comunidad. Luego, otra conclusión es que, como les contaba ahorita cuando hablábamos del contexto, vemos que el gobierno estaba muy ausente por muchos años. El gobierno, al principio, cuando hubo tantos desplazados en Medellín y se creció Medellín por muchísimos años,
La gente no tenía nada, no tenía colegios, no tenía servicios públicos, había mucha ausencia del gobierno. Cuando hice el recuento cultural que les conté, que no lo puse en la presentación porque se nos extiende mucho, me di cuenta que a raíz de toda la violencia y de las cosas que estaba viviendo Medellín y Colombia, sí empezaron a haber muchas iniciativas a través del gobierno para crear planes de cultura, pero no eran suficientes. En la Comuna 4 todavía hay muchas lagunas, pues, o como muchos huecos, que esta escuelita está ahí como brindándoles ese espacio a los jóvenes para que se puedan capacitar. O sea, en la Comuna 4 está el Jardín Botánico y está la Universidad de Antioquia, pero aún así muchos de esos muchachos no tienen acceso a educación superior, no pueden entrar a colegios. Entonces acá encuentran un espacio sano donde pueden llegar, donde pueden practicar todos los días que quieran, no les están cobrando nada y están alejándose de otras actividades. Bueno, ahora vamos a hablar del contexto de Medellín. ¿Qué les parece? ¿Cómo les pareció que era Medellín cuando surgió la iniciativa con respecto a cuando surgió el hip hop en Nueva York? ¿Se parecen? ¿Tienen como similitudes? Porque los jóvenes en ambos casos estaban en una situación de completo abandono. El gobierno pues no les estaba dando educación, ni había oportunidades laborales, había muchísima violencia, había bandas callejeras, drogadicción. Muchas veces la única opción era entrar en las bandas criminales, pero en este caso ambas situaciones nos muestran que gracias a estas iniciativas artísticas hay otra opción, hay otras alternativas para los jóvenes diferentes a entrar a las bandas criminales y a los grupos armados. Bueno, la iniciativa, pues la escuelita, como hemos venido hablando, ha hecho cambios en el tejido social. Porque ya la gente no le da tanto miedo salir a la calle, porque hay estas actividades donde pueden salir y hablar entre ellos, porque los mismos jóvenes están teniendo alternativas para superarse y para alejarse. O sea, mejor dicho, el líder de la iniciativa, el jeque, me decía: nosotros no les decimos que no se pueden drogar o que no pueden llegar acá, no, ellos verán qué hacen, pero si quieren ser tesos y si quieren llegar a competir a nivel nacional, tienen que tener disciplina, tienen que venir todos los días y tienen que estar en buen estado, entonces ya ellos verán. Entonces esa misma situación es la que los hace a ellos como disciplinarse a sí mismos y quererse superar. Bueno, esta iniciativa también les ha dado como sentido a las vidas de estos jóvenes. Les cuento una historia. Uno de los que entrevisté, que es profesor de la escuelita, me contó que cuando él estaba joven, chiquito, pues a los 11 años, él vivía con su mamá y sus 2 hermanos. Resulta que sus hermanos estaban involucrados pues en estos círculos de violencia y en drogas. Y su mamá estaba completamente estresada, no sabía qué hacer, no tenía cómo sustentar a su familia. Y este chico, Azura, empezó a bailar, le empezó a llamar la atención bailar y empezó a meterse a bailar. De hecho me decía, quedaba 3 cuadras, pero por las barreras invisibles me tocaba caminar 35 minutos para llegar al lugar donde bailaba. Pero yo llegaba a bailar y yo me extensionaba, se me quitaba mi estrés, se me quitaba todo las cosas malas, y me empecé a meter en el baile, me empecé a volver bueno. Y empecé a viajar a nivel nacional y a presentarme. Y esto me trajo pues como retribución económica. Y gracias a eso pude ayudarle a mi mamá, pude meter a mis 2 hermanos a rehabilitación de drogadicción y los 2 ya tienen trabajo y están pues súper bien. Entonces de eso yo era como que yo no lo podía creer. Yo decía, pues estas son las cosas que hacen la diferencia. Bueno, cambios en el tejido cultural, muchos más espacios abiertos para la gente. Les cuento que este grupo, o sea, si bien es una iniciativa que parte de la comunidad, ya como para crecer y para poderles dar más oportunidades a los chicos que están en la escuelita, han hecho acuerdos con el Ministerio de Cultura, pues han firmado acuerdos con empresas como Red Bull, Of Course, y con una fundación en Estados Unidos que se llama ABC, que trata de promover como el desarrollo sostenible y procesos de paz, para que les den recursos para poder llevar a los pelados a nivel nacional a presentarse. Entonces, ya no solo la iniciativa se queda pues en la comunidad, sino que también ha hecho alianzas con otras entidades.
Y les voy a contar lo del HIP 4, que es súper interesante, y es que en Medellín hay una cosa que se creó hace varias alcaldías que se llama ay, se me fue en este momento, el presupuesto participativo. ¿Lo conocen? Entonces resulta que el presupuesto participativo, para los que no saben, es que el gobierno destina una parte de sus recursos para dárselos a cada una de las comunas para que ellas decidan cómo se lo quieren gastar. En el caso de la Comuna 4, en el barrio Aranjuez, el consejo de la comuna decidió dar el 65% del presupuesto participativo para un evento que se llama HIP 4, que lo organiza Club Peligrosos y lo organiza la escuelita, que es un intercambio entre otros colectivos de la ciudad y también vienen de todo el país. Entonces es súper chévere porque se están creando como pues, cosas súper importantes a nivel nacional. Bueno, entonces como vemos, los jóvenes pasan de ser las víctimas y los perpetradores de violencia y pasan a ser los que están construyendo comunidad. Son los que están abriendo la comunidad y el barrio. Y por último tenemos cambio en el tejido económico, como les contaba ahorita. No, es difícil para mí, cuando estaba haciendo el análisis, cuantificar, por ejemplo, cuántos jóvenes han salido de la escuelita y se han vuelto profesionales, o cuántos les han ayudado para que esto se vuelva su profesión. Es muy difícil contabilizar, pero lo que sí sé es que muchos de ellos, incluyendo a los miembros del Club Peligrosos, que fueron los que fundaron la escuelita, se sostienen del hip hop y lo volvieron su actividad económica y su actividad de vida. Entonces, este movimiento de hip hop está trayendo opciones de trabajo para muchos jóvenes que no hubieran tenido forma de entrar a la universidad y de salir a buscar trabajo. Bueno, ¿qué preguntas tienen? No sé cuánto me demoré, pero quería abrir un espacio. Gracias por venir.